Ya, bienvenidos, estimados auditores, estimados amigos, oyentes. Estamos nuevamente en un programa de dirección correcta y el día de hoy nos vestimos de lujo, porque tenemos un gran invitado que ya es parte de la casa y ya nos visita ya en varias oportunidades estaba con nosotros. Ya lo voy a presentar, pero antes de eso quiero darle las gracias primero que nada a Radio Mirador del Gallo. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio, que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. También decir que estamos ya iniciando esta transmisión por vía streaming por Facebook Live. Dar los agradecimientos a Mario Jara, por otro lado, que también está compartiendo este video y masificándolo en las redes sociales, a pesar de la censura que estamos teniendo fuertemente por parte de Facebook. Le vamos a pedir a nuestros amigos que se vayan conectando, que por favor lo vayan rebotando, masificando este video, de tal manera que llegue a la mayor cantidad de gente posible. El día de hoy tenemos un gran invitado, un destacado profesor, que fue ex candidato presidencial, además es presidente nacional de UPA, de un partido político recién que formado, digamos, y en cierta medida tuvimos el privilegio de contar con las primeras informaciones antes que el resto de la prensa, así que eso nos enorgullece. Antes de eso, decirle a nuestros amigos que aquí, en este sitio web, la www.radiomiradordelgallo.cl, se ha creado un Patreon para la gente que nos sigue de fuera de Chile, o un link para la gente de Chile, donde ahí, estimados amigos, ahí en ese link ustedes podrán efectuar los donativos, por supuesto, quien quiera y pueda, para que este medio alternativo se pueda seguir manteniendo en el tiempo y pueda seguir en el aire. Nosotros no somos un medio que está financiado por la élite de este país, por lo tanto, ustedes comprenderán que es de suma importancia mantenerlo al aire, ya que estamos siendo un medio alternativo, para la redundancia, que está tocando temas que los medios de prensa tradicionales no lo hacen. Bueno, sin más preámbulos, estimados amigos, dejar con ustedes al profesor, para el saludo protocolar, al profesor Eduardo Artés Bricelli. Don Eduardo, ¿cómo está usted, profesor? Gusto en saludarle. Bueno, gusto saludarte, Jorge, Alejandro, a la radio, ¿no? Como decías tú, ya somos parte de la radio, así que no hay que vestirse de gala, ni mucho menos, ¿ya? Sino que con mucha fraternidad ir a, ¿cómo se llama?, a la entrevista, a colocar ideas, de eso se trata, para despertar algunas conciencias y para avanzar siempre en un objetivo, una sociedad mejor que la que tenemos, porque lo que tenemos ya es demasiado, ¿cómo se llama?, negativo para las mayorías. A una minoría está bien. Pero bueno, vamos a lo que... Vamos a lo que nos convoca, ¿cierto, Eso es. profesor? Bueno, de hecho, yo quiero tocar al tiro el tema que es candente, el tema del día, pues, profesor. Hace poco, hace una hora aproximadamente, y menos de una hora, finalmente se aprobó la reforma constitucional que entregaría el 10% a los cotizantes, a todos los cotizantes, digamos, me refiero con 29 votos a favor, muchos votos, digamos, de Chile Vamos, incluido, que demuestra esto también un tema de ingobernabilidad que tiene el gobierno, 13 votos en contra y una abstención del senador Chaguán. A juicio suyo, profesor, quiero que entremos en el análisis de este 10%. Mira, yo creo que aquí hay una cosa que es bien objetiva. La gracia que tiene el 10% son dos cosas. Uno, que es la posibilidad que ven muchas personas, ¿no?, de tener dinero constante y sonante frente al hambre, frente a la crisis, frente a las malas condiciones. Porque de cualquier manera aquí lo estamos pasando mal. Y lo estamos pasando mal no como una consecuencia de la pandemia. ¿No? Nosotros no podemos dejar de olvidar que estamos en plena crisis económica antes del levantamiento popular, ¿no? Desde el mediado de 2018 a octubre, el 18 de octubre del 2019, prácticamente quebraron como 5.000 entre pequeñas y medianas empresas. Y estaba el cuco esto, ¿cómo se llama?, de la automatización, de la robótica, que, no iba que esto estaba produciendo cesantía, que sé yo, no, era la crisis general que se nos venía, y vino el levantamiento como una respuesta a esa misma crisis. Y ahí viene el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, hablar y decir que la crisis económica es consecuencia de esto, yo creo que hay que pasarse, se están pasando de listo y están centrando
en algo que no corresponde, ¿ya? Pero existe entonces una crisis, existe hambre y existe la necesidad de esas lucas. Ese es un punto. El otro punto importante, que dado que el hecho de que las FP se han ganado el premio Limón, porque indiscutiblemente nadie las quiere, hay un 88% según las encuestas, algunos dicen un 80, otros un 88, pero ahí van, ¿ya? Que están de acuerdo con la retirar este 10%, y que exista un nuevo sistema de ¿cómo se llama?, de carácter social, ¿no?, en cuanto a las pensiones. Eso es un dato de la causa, ahí está, y esta medida en el 10% permite, por lo menos, colocar sobre la picota a lo que es la FP. Ahora, este no es un logro de los parlamentarios. Cuidado con eso. Aquí algunos frescolines hoy día, hay cosas que son impresionantes, resulta que uno escucha unos discursos de diputados y senadores de la ex nueva mayoría, sobre todo, que a uno lo sorprende porque han descubierto que existe el neoliberalismo y que hay que terminar con el neoliberalismo. ¿Ya? Se parecen a los discursos en el tiempo de Erwin, así, y uno dice, bueno, ¿y qué pasó todos estos años? Y son los mismos, ya más viejos, nomás con el pelo más blanco o con menos pelo, pero son los mismos, ¿no?, que están planteando de que el neoliberalismo es malo, ¿no?, y que por lo tanto hay que cambiar esto. Entonces, suena a una lavada de cara, a una cosa cosmética, a un aprovechamiento de lo que es la demanda popular de no más AFP. Una demanda que abarcó un periodo larguísimo, desde antes del levantamiento popular, que no es un patrimonio solamente de la coordinadora no más AFP, sí, han hecho lo suyo, por cierto, ¿ya? Pero es una demanda popular que hemos estado involucrados numerosos sectores del pueblo y los trabajadores fundamentalmente. Entonces, en ese marco hay que verlo. Incluso días antes, cuando estaba votándose la posibilidad de retiro del 10% en la Cámara de Diputados, hubo un caceroleo gigante y movilización que presionó claramente al Parlamento. Porque queramos o no queramos, este Parlamento escucha dos cosas. Escucha un poco el olor de los dólares, de algunas indicaciones que hace algún empresario, pesquero o de otro tipo, y también escucha, por cierto, o por lo menos le llega a su oído, la movilización popular. Y también es un parlamento temeroso, dudativo y frescolín, ¿no? Porque también trata de vestirse con ropa ajena y bueno, y que el protagonista, que es la gente, queda al margen y aparecen ellos como los que están planteando la solución de fondo. No, ellos han sido orillados, corridos, obligados, ¿ya? Y inclusive muchos de lo que es hoy día Chile Vamos, ¿no?, con sus contradicciones, han entrado en contradicciones porque temen a un segundo levantamiento popular 2.0, que hoy día podría tener inclusive una dirección política mucho más focalizada en el sistema y buscando una superación. Yo por ahí lo dejaría, y no esto del 10%. Ahora, profesor, qué bueno que usted ponga las cosas en un contexto, digamos, en la cual debe ser. Efectivamente, aquí estábamos viviendo un tema económico que venía mucho antes del despertar, de este despertar que hubo el 18 de octubre del año pasado. Señalar además que efectivamente, tal como lo plantea usted, la clase política en cierta medida está lavando la imagen con esta operación, le llamo yo, porque no es un misterio. Ellos estaban pesando electoralmente, catalogados por la ciudadanía, en un 3%, que eso ya es lapidario, y un gobierno en un 5%. Ahora bien, sin embargo, ya la gente está celebrando este 10%, porque quiero llevarlo al análisis si se produce o no se produce, o si finalmente el presidente Piñera veta este proyecto y lo manda al Tribunal Constitucional. Porque hay mucha gente, ¿por qué lo digo esto? Porque ya el día de hoy se escuchaban muchas cacerolas, mucha gente ya gastándose prácticamente, contando con estas lucas, pero sin embargo este trámite no es, al ser vetado, no va a ser, y además que esperemos que si bien es cierto, se legisló la reforma constitucional en entregar, pero ahora, en este minuto, se están votando las indicaciones, que es ahí lo peligroso, porque ahí viene la letra chica, profesor.
Mira, letra chica siempre ha existido con toda esta gente, ¿ya? Y ahí nos dan la vuelta al perro y nos quitan todo, ¿ya? Es una puesta en escena, ¿no? Yo creo personalmente que el gobierno va a tener que pensarla dos veces si veta o no veta. Si veta, él sabe que se va a enfrentar a una movilización popular, que va inclusive a ser muy radicalizada, porque si ellos hablan que hay 2 millones cesantes en este instante, y yo creo que es bastante más, ¿ya? Más toda la cantidad de ollas comunes, de la organización que se ha ido creando a nivel territorial, que no es menor, no solamente en la región metropolitana, en todo el país, ¿ya? Entonces, eso se va a reflejar en una movilización. Esa movilización puede ser tan grande como la del 18 de octubre antes, y aún puede ser de mayores dimensiones porque se va a dar en los territorios, no solamente en el centro de Santiago, con una incapacidad entonces para las fuerzas policiales inclusive de controlarla. Entonces, ¿frente a qué situación estaría exponiéndose el gobierno? ¿No? A un Santiago como el que miraba Pinochet desde los helicópteros cuando estaba todo lleno de barricadas, ¿ya? ¿A qué se va a exponer el gobierno? O el gobierno tiene intenciones de, vía represión, dar un cierto golpe blando. Hoy día, por ejemplo, habían senadores, inclusive Blumen, ya es de una patología, porque esto es realmente patológico, ¿no? Nombrando o tomándose de las palabras del presidente Allende, inclusive del presidente Eduardo Frei Montalva, cuando tenían contradicciones con el Congreso, ¿no? Defendiendo entonces el presidencialismo. Claro, lo que no ellos no tienen claro es que el presidente Allende lo hacía en defensa de lo que es la ilegitimidad de ese instante contra un parlamento golpista que había en ese momento. Y son muy cínicos, muy cara de palo, porque ellos mismos, su mismo sector, fue el que dio el golpe y liquidó el presidencialismo, la constitución del 25 y todo. Entonces, algo puede estar tramando, ¿eh? Hay una situación también internacional que es muy compleja. Y claramente esto de crear disturbios, ¿no? Para poder, entre comillas, después poner orden, es una cuestión muy vieja, hermano, sobre todo de la oligarquía imperialista. Y claro que necesitan poner un orden increíble aquí en todo el continente americano. El patio trasero de Estados Unidos tiene que alinearse con Estados Unidos, ¿no? En estas contradicciones que hay con China, Rusia, qué sé yo, Irán y todo aquello. Nosotros sabemos que eso es así, entonces no, uno está mirando muchas aristas, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que de verdad el gobierno tendría que pensarla dos veces antes de pasar a, ¿cómo se llama?, negar, a, ¿cómo se llama?, vetar lo que es el 10%, ¿no? Claramente eso sería de una irresponsabilidad enorme, ¿ya? Ahora, yo no creo que este 10% vaya a solucionar los problemas de los trabajadores y del pueblo, ni el hambre ni nada, ¿ya? El propio debate que ha sido descarnado, ¿no?, ha servido para que la gente por lo menos tenga una cantidad de elementos. Por ejemplo, mucha gente de derecha abierta que está con el rechazo al 10%, ¿ya? Entonces plantea, es que miren, van a sacar muy poco, van a sacar, como tienen muy pocos fondos, la gran mayoría tienen muy pocos fondos, van a sacar apenas 100, qué sé yo, 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos. Bueno, ellos mismos están poniendo en evidencia el fracaso absoluto del sistema de AFP y las pensiones miserables que tienen, como se llama, ya en el futuro, ¿ya? Todos aquellos que tienen estos fondos tan pequeños. O sea, en realidad da lo mismo si sacan todo o no sacan nada, porque al fin y al cabo va a ser el Estado el que va a tener que ponerse con las lucas para poder pensionar a la gente, ¿ya? Por otro lado, hay un tema que es muy importante. Esto de asustar, de meter miedo a la gente, con que no va a tener las lucas, va a bajar tu monto en el momento de la pensión. Pamplina, si esto se acabó, el sistema de AFP tiene que terminarse. Tiene que terminarse y seguramente el nuevo sistema, si es que el pueblo, los trabajadores
digamos, nos da el ancho y somos capaces de imponer ciertas cosas, va a ser bastante robusto, porque para eso hay que trabajar en algunos elementos que son básicos, que están planteados, ¿no? Que es nacionalización al menos de los recursos naturales, ¿no? Lo que es el litio, el cobre, etcétera, ¿ya? Y tener una economía que proteja el desarrollo interno, industrializar el país y con leyes tales que nos permitan relacionarnos con mucho, pero relacionarnos defendiendo nuestro propio desarrollo, ¿no? Porque muchas veces uno dice, claro, que la empresa imperialista tanto, sí, todo eso es verdad, pero aquí tenemos un gobierno, tenemos un sistema que es de puertas abiertas, que hace que vengan para acá y se lleven, le pongan rueda a las cosas, ¿ya? Entonces aquí hay recursos, ya hay posibilidades concretas de que las pensiones próximas sean muy macizas, porque todo lo que tenga que ver social tiene que ser estatal, ¿ya? Esa es nuestra propuesta como Unión Patriótica, ¿no? Eso, estimado Jorge. Profesor, quiero, después de esta muy linda exposición que hace usted, muy clara posición, me gustaría ser un poco más incisivo y preguntarle, haciendo política ficción, lo más probable es que el gobierno, el presidente, pues ya lo manifestaron los senadores y diputados de la derecha, de la UDI, entre ellos Víctor Pérez, que lo dijo derechamente, nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Usted señalaba, claro, que efectivamente podría darse, que es lo más probable, un estallido 2.0 nuevamente, pero sin en cambio, no olvidemos que en el estado de excepción que está viviendo el país, producto de esta pandemia, le da amplias atribuciones a las Fuerzas Armadas. ¿No cree usted que es riesgoso? Es muy riesgoso. Podríamos estar frente a un golpe blando. Ahora, yo no sé si las Fuerzas Armadas, yo creo que por muy alineadas que estén desde un punto de vista ideológico y político, con un sistema determinado y con una herencia que traen de antes, van a estar dispuestas, la facilidad, a mancharse, ¿no? Con las manos con sangre de la represión. Siempre ha pasado eso, pero en una forma mucho más extendida, ¿no? Y después estar desfilando a los tribunales, y muchos de ellos a punta peuco, ¿no? Porque siempre las Fuerzas Armadas, en este sentido, hacen el papel sucio, ¿no? Los oligarcas lo hacen hacer, y después cuando ya llega el momento de tener, entre comillas, una cosa menos democrática para que vengan las inversiones, etcétera, y mostrar un país ordenadito, tranquilo, ¿ya? Porque claro, cuando estás tú en un país que digamos que está con dictadura y que yo creo que el pueblo no la va a aguantar, sería una resistencia muy fuerte, aparecerían grupos armados, habrían protestas generales, qué sé yo, hay una experiencia, el pueblo chileno tiene una experiencia muy fuerte, ¿ya? Es cosa que tú hagas algunas cosas, ciertos clics, y esto se va a extender. Entonces va a ser una situación muy mala para los capitalistas, y el capital teme fundamentalmente al, comilla, desorden, necesita orden para poder colocar su inversión y sacar la ganancia, ¿ya? A no ser que estén preocupadas nada más que del litio, el cobre, la madera en el centro y los salmones en el sur. Bueno, si es así, pueden tener todo, digamos, dele balazo y estas tres formas de actuar. Desde ese punto de vista, yo creo que sería una cosa muy, muy arriesgada lo que haría Piñera, ¿no? De atreverse a aquello y reprimir a la gente. Es claro, fíjate que yo pienso, ¿cómo se llama? Que no sé, es probable, ¿cómo se llama?, que la propia oposición que hoy día se ve haciendo un gallito, de repente recule. No olvides tú que el 15 de noviembre filmó esa cocina a espalda de la gente, ¿no? Cuando Luxi está ofreciendo 500.000 pesos sueldo mínimo, ¿ya? Y sin embargo, ¿cómo se llama?, corrió toda la oposición, hasta Boric fue a filmar, ¿ya? De acuerdo que fue a espaldas de la movilización, para parar la movilización. Entonces también es probable que están muy choritos, pero cuando ves que la gente se moviliza, se asustan y nuevamente se aglutinan, ¿ya?
porque al fin y al cabo son todos neoliberales, ¿ya? Y cuando ven que pueden perder el todo, claro que se agrupan. Está muy, muy líquida, no todo está muy complicado, estimado. Sí, está muy complicado el cuadro político hoy en día. Además, si le sumamos la ingobernabilidad que tiene el gobierno con una muy baja aprobación, los parlamentarios por otro lado, el mal manejo también de esta pandemia, tanto en materia de salud como también en materia económica. O sea, efectivamente, tal como lo plantea usted, profesor, estamos llegando a niveles de cesantía. Porque el gobierno dice, las cifras dicen que estamos en el 20%. Yo me atrevería a decir que estamos ya llegando a cifras históricas, quienes recuerdan el año 82, por ejemplo, donde ya el país ya se está hablando que está técnicamente quebrado. A eso le sumamos el préstamo que solicita el gobierno al FMI por 284 mil millones de dólares, que eso significa en el fondo endeudar al país en 40 años, profesor. Y eso es tan terrible. Y lo más terrible de todo es que personas que se autorreclaman de izquierda, y aquí voy a decir con nombre y apellido, ¿ya? No puede ser que Boric, inclusive Daniel Jadwe, ¿ya? Propongan y avalen, ¿no es cierto?, que el endeudamiento del país en estos fondos buitre, en estos fondos que son esclavizadores, que son de vender a precio de huevo, ¿ya? La independencia nacional, la soberanía, la posibilidad de tener un desarrollo propio. Aquí hay recursos. Nosotros hemos planteado, nosotros somos un partido legal, ¿no? Y sin embargo, como partido legal, yo te digo, ni los parlamentarios, ni el gobierno hablan ni interactúan con nosotros. No existimos en el espacio político de Chile. ¿Qué democracia es esta? ¿Ya? Nosotros hemos hecho llegar al gobierno una propuesta, ¿no?, de un royalty especial a la gran minería, no a la pequeña y mediana, de un 10% para este periodo. Y dio un impuesto patrimonial del 30% a todos aquellos que tengan un patrimonio arriba de 1.000 millones de pesos. ¿Ya? Ni siquiera fue contestado eso, ni por el gobierno, ni por la presidenta del Senado, de la Cámara de Diputados, nadie. Acá está el dinero. Todo lo que se hace de endeudar al país es dejar amarrado a generaciones tras generaciones para pagar, ¿cómo se llama? Qué sé yo, prima sobre prima, impuesto sobre impuesto, en fin, una cantidad de, ¿cómo se llama?, de situaciones que se nos puede complicar muchísimo. Y nosotros, nuestro programa es un programa de refundación de Chile, de una patria digna, soberana, y ahí el tema económico es fundamental. Entonces, claramente, da pena porque ver cómo se llama gente que reclamaba de izquierda, ¿no es cierto?, que esté avalando el endeudamiento del país afuera, la plata está acá, ¿ya? Y claro que se puede hacer. ¿Cuántas veces tú nombraste en delante a Lavandero? ¿Ya? ¿Cuántas veces Lavandero peleó por un royalty nuevo para el cobre? ¿Y por qué no entonces hoy día, en un momento de emergencia, instalar un royalty como se llama la gran minería? ¿Ya? Claro, nosotros estamos por la nacionalización, no es que estemos rebajando el programa, pero estamos hablando de algo inmediato, específico. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros vemos de que no, ellos están buscando la solución así integrados al mundo, según ellos. No, eso no es integrarse al mundo, es someterse a potencia imperialista. ¿Ya? A la deuda. La esclavitud hoy en día es siendo la deuda, es la esclavitud moderna. Así es. Y por lo tanto, nosotros hemos propuesto esto otro, y como te digo, no existimos. No existimos para la prensa, fuera, digamos, que radios que como el caso del Mirador del Gallo, digamos, que hacen los esfuerzos, ¿no es cierto?, ¿ya? Para estar en el aire, ¿ya? Pero, digamos, la gran prensa, que son dueños de grandes monopolios, etcétera, nada, ahí no estamos, digamos, tampoco en interactuando con las autoridades. ¿Qué se creen las autoridades para desconocer a partidos legales que existen?
O sea, nosotros eso no lo vamos a soportar mucho tiempo más. Vamos a interactuar y vamos a ir, digamos, como se llama, a presionar si es necesario hasta patear las puertas. Porque no se nos puede negar, digamos, que no, la interacción con nosotros cuando nosotros hemos hecho todo para existir de acuerdo a sus propias leyes, que ya son horribles, que ya tienen un montón de trabas para poder, como se llama, existir como organización. ¿Ya? Entonces, claro, vivimos en esta situación de esta simulación democrática. Por supuesto, totalmente invisibilizado, profesor, por lo que usted señala, ¿eh? No, Tenía, claro, tenía mucho pero, más cobertura antes de ser partido político, ahora que ya son partido político, están totalmente invisibilizados. claro, porque nuestra propuesta le haría un tremendo daño. Porque nosotros no vamos a aceptar que personas que, por ejemplo, o partidos, ¿no es cierto?, que han administrado este modelo, lo han profundizado, ¿no? Hoy día vengan a decir que no les gusta el modelo. Nosotros sabemos que es mentira, ¿no? La práctica es, digamos, la madre del conocimiento. Y la práctica nos ha demostrado cómo son, a quién sirven, ¿no? Entonces, claro, nosotros no vamos a, ¿cómo se llama?, a aceptar aquello y vamos a hacer todo lo posible para que la mayoría, la gente, entienda cuál es el papel de esos partidos neoliberales hoy día llamados de oposición y otros llamados de gobierno. Aquí hay una responsabilidad de ambos, no vengan a tirarse la pelota y cuando se ven asustados entran a sus cocinas miserables a espaldas a la gente justamente para ver cómo diablos se salvan y salvan el sistema. ¿Ya? Está claro, profesor, usted lo señalaba. Yo le quiero hacer la pregunta y sea, por favor, bastante categórico. ¿Aquí hay oposición? Eh, eh, la oposición parlamentaria es más bien un maridaje entre ellos, pero ahí oposición no hay. Entonces hay peleas, digamos, de propio, como se llama, de ese maridaje. Pero la oposición es una oposición todavía desorganizada, media difusa, pero está al margen del Parlamento. Nosotros somos oposición y estamos Sí, claro. tratando de reconstruir una oposición popular, democrática, revolucionaria, de izquierda claramente, ¿no? Y para eso estamos haciendo esfuerzos con los compañeros de MIR, estamos conversando con Marcel, con la Roxana Miranda, ¿no?, con sus organizaciones, más otra cantidad de colectivos, compañeros que ya se salieron hace rato del Frente Amplio porque vieron que era un fraude, era la concertación 2.0, ¿ya? Gente de base que viene hoy día del ex Partido Socialista, porque hay trabajadores, hay gente humilde que por razones familiares, por costumbre, en fin, seguía ahí pensando que a lo mejor podía cambiar alguna vez, pero ya muchos tienen clarito que esos partidos hace mucho tiempo que se convirtieron en partidos del sistema y que no dicen ninguna relación con lo que ellos mismos dicen de sí. A los partidos se califican por lo que hacen, por lo que son y no por lo que ellos mismos dicen ser. Perfecto. Profesor, bueno, decirle a nuestros auditores televidentes que estamos en compañía del ex candidato presidencial, presidente de UPA, partido político que se formó hace 5 meses, 6 meses aprox, y profesor, además, Eduardo Artés Bricheri. Le vamos a pedir a nuestros amigos insistir que por favor vayan a este sitio web y empiecen a compartir el video, masifíquenlo por favor, necesitamos que llegue a la mayor cantidad de gente posible. El profesor lo planteaba bastante claro, estamos siendo invisibilizados, nos sumamos a esto también, nosotros como medio comunicacional también estamos sufriendo censura muy fuerte, por lo tanto, y por el hecho, bueno, por el hecho de tocar temas que la prensa controlada por la élite no lo hace. Entonces, son los costos que se pagan. Profesor, quisiera llevarlo a otro tema. En este gobierno que estamos viviendo hoy en día con todo este tema de la pandemia, para usted, ¿hay tiranía, hay dictadura? ¿Por qué lo digo? En el contexto de las libertades, de las restricciones a las libertades individuales que han ido más allá con muchos ciudadanos. Mire, yo creo que lo primero, para que existan libertades individuales, tienen que existir las libertades colectivas. Cuando uno tiene resueltas ciertas cosas colectivas, existe la libertad individual. Acá, eh,
Y la libertad es justamente resolver los problemas de alimentación, de salud, etc. Cuando empieza el tema de la pandemia, inmediatamente aquí se mira a huevo y se dice una cosa así rara, que a lo mejor el bicho se convierta en bueno, que tenemos la mejor salud del mundo, conociendo los 2,5 millones de personas en listas de espera, ¿ya? Por lo tanto, un sistema que está ya colapsado, que ya había que colocar una situación de emergencia allí, ¿ya? Desconociendo la crisis económica que se estaba en desarrollo, ¿ya? Que venía, como te digo, de hace 2 años atrás, desconociendo todo eso. Más aún, yo creo que algunas medidas que tomaron fue por el miedo a todo lo que venía. Porque no puede ser que en un país como Chile, ¿no?, tengamos hoy día, según la estadística, más o menos el gobierno, porque inclusive no podemos saber porque cambian la forma de contar las cosas y todo, ya nunca sabemos qué pasa, dicen 11.000 fallecidos más o menos, por ejemplo, con el tema del coronavirus. Y fíjate, bueno, yo me pregunto, ¿cómo es posible que Cuba tenga 86 fallecidos? ¿Cómo es posible que la República Popular Democrática de Corea tenga 0 fallecidos? Vietnam prácticamente no tiene fallecidos. Laos, bueno, y China, que tiene 1.500 millones de habitantes, alcanzó como 4.000. ¿Dónde están los partidos de izquierda y comunistas en los gobiernos? Eso está hablando de algo, ¿no? Donde, en primer lugar, se tomaron las medidas económicas. Por ejemplo, en la República Democrática de Corea, inmediatamente producido la situación en China, cerraron las fronteras con Rusia, con China, con todo, ¿no? Y el que venía de afuera se iba a una cuarentena de 30 días. Y una vez hecho eso, ¿ya?, el país siguió caminando, ¿no? Y claro, y siguió la gente yendo a la escuela, haciendo la vida, ¿no? Porque se tomaron las medidas drásticas. Aquí, por ejemplo, mira, hay un problema. ¿Cuántos son los que hoy día están con la enfermedad? ¿Cuántos? ¿10.000? ¿20.000? Bueno, ¿y por qué no se localiza? Se soluciona el problema económico, porque muchos de ellos tienen la responsabilidad de la familia, y se sacan a un lugar especial. Y se impide entonces que ande contaminando porque tiene que ganarse la vida. Pero no se hace eso. Se hace una cantidad de faramayas, ¿ya?, para explicar lo inexplicable. Entonces, este es un gobierno que además debe ser, ¿cómo se llama?, juzgado por la población, por los trabajadores, por el pueblo, como un gobierno criminal, ¿ya? Y si es posible, también en los tribunales de justicia. Aquí hay una situación, digamos, de una política que ha llevado a un maltrato de mucha gente. Y claro, el gobierno se ha aprovechado de esto, ¿no?, para la desmovilización, ¿no? Porque claro, veníamos de toda la movilización del 18 de octubre en adelante, que no la podían parar, ¿eh?, con distintos niveles de intensidad, pero no podían parar. Pero esto Pero profesor, ha perdone. sido increíble por ello. Perdone, don Eduardo. Sin embargo, esto también, tal como lo plantea usted, aparte de todo este tema de las cifras, que hay poca claridad, que todo esto también en cierta medida se maneja, nos encontramos con la siguiente disyuntiva. No olvidemos que ya en el mes si el despertar fue el 18 de octubre, ya en noviembre el presidente Piñera hablaba de un enemigo invisible, poderoso, implacable. Mira, yo creo que no puede haber de eso. Si aquí ha habido una cantidad de elementos de aprovechamiento increíble y de fantasía. No olvidemos nosotros que la señora del presidente hablaba de alienígena, ¿no? Es decir, uno de repente, mira, en estas teorías uno puede encontrar unas cosas increíbles.
Pero lo cierto que aquí se ha hecho todo mal, y se ha hecho mal de adrede. No es por incapacidad, porque no podemos estar en el siglo, a esta época del año 2020, estimado, ¿no? Diciendo, mira, no sé cómo va a estar mañana, no sabemos cómo va a mutuar esto, no sabemos. Es probable que pase esto. El actual ministro de Salud sigue con el mismo discurso de su antecesor. Claro, con una carita a veces más simpática, ¿no? Pero es el mismo discurso. ¿Ya? Viendo, a ver, mira, a lo mejor descongelamos acá, congelamos allá, vamos viendo, ¿ya? Y uno no sabe, al fin y al cabo, cómo esto se está usando para mantener también a la gente inmovilizada. Sin lugar a duda que ahí hay mano oscura y no hay que ser muy sagaz para pensar eso, pensando todos los montajes. Y nosotros hemos tenido montajes hasta policiales, no sé por qué no podemos tener esto. Sí, sí, porque a mí me llama mucho me llama mucho la atención y quiero que llevarlo al siguiente análisis ya para terminar con este tema de la pandemia. El hecho de que, oye, de que como se hablaba de este virus que era tan mortal, sin embargo, la mano se ha puesto fuertemente en los pequeños comerciantes. No olvidemos que este país, el 80% de la economía, del trabajo, la generan las pymes. Las pymes hoy en día están pasando por una situación bastante grave. Hay muchos ya negocios, pequeños negocios, comerciantes que ya han quebrado y han cerrado, han terminado por cerrar sus puertas, porque las restricciones han sido muy fuertes, pero sin embargo, las grandes corporaciones, los bancos, los supermercados, siempre han permanecido abiertas. Así es. Jorge, en la primera semana del levantamiento popular, ya las pymes no tenían espalda, no podían existir. La primera semana, porque ya venía, como te decían delante, con más de 5.000 pequeñas y medianas empresas quebradas. Ya, hasta la empresa Guante, que me recordé recién, quebró, todo quebró. O sea, ya había una situación determinada. El gobierno no creo que esté muy interesado en las pymes, ni cómo se llama, ni los sectores medios, porque además para ellos sectores medios son los trabajadores. Hablan de los que trabajan como garzones de sectores medios. O sea, esto es la cueca del, uno podría decir en pelota, desnuda, ¿no? De las barbaridades, ni siquiera del uso de conceptos, ¿ya? Mínimamente aceptados por todos. No, ellos están inventando una nueva forma de ver cómo se los sectores medios son trabajadores, porque si tú mides por sueldo siguen siendo trabajadores. Alguien que gana 500, 600 mil pesos es un trabajador. El problema está planteado de que una vez que vuelva, comillas, a una cierta activación, tú vas a ver que la mayoría de las personas van a trabajar por la mitad del sueldo que tenían antes. Van a ser recontratados algunos, no todos, ¿ya? Pero por la mitad del sueldo. Incluso hay una cantidad de empresas ya que han rehecho, bien digo, los contratos y le han colocado rebaja de un 30, de 25, de un 40%. Y diciendo, mira, es una cosa voluntaria. Entonces la gente mira la cesantía que está afuera, ¿no? Y empieza a ver, y bueno, mejor que nos bajen un 25%, que nos bajen un 30% el sueldo. Esa es la barbaridad que estamos viviendo, ¿ya? Y se hace esto como algo voluntario, ¿no? Es gravísimo la situación que estamos enfrentando, ¿ya? Ahora, esta es la antesala de cosas mayores. Por supuesto, de hecho, no olvidemos que dentro de las promesas de campaña de Sebastián Piñera, él quería instalar el teletrabajo. Finalmente el teletrabajo hoy en día se instaló en Chile, debilitando así la capacidad de organización de los mismos sindicatos. A su ¿Tú, juicio, don Eduardo. tú te acuerdas que en el primer gobierno de Piñera, yo soy profesor, y una de las cosas que él quiso plantear era, como se llama, las clases vía teletrabajo, justamente, los profesores de, ¿cómo se llama?, de la caja por computación,
¿ya? Para, según él, hacer más extensiva la educación, no era para reemplazar a los profesores. ¿Ya? Lo mismo en la medicina, la telemedicina. Sí, yo creo que es importante que, ¿cómo se llama?, que todo lo que sea avance y técnica, pero se puede reemplazar el papel del profesional, la presencia constante, viva ahí. ¿Ya? Yo me pregunto a la gente que está viendo, ¿se puede reemplazar el papel del profesor, del doctor, de la persona que no solamente va a estar, digamos, un aparato impersonal, etcétera, dándole, ¿cómo se llama?, qué sé yo, un diagnóstico de su enfermedad o recetándole los remedios, cuando un doctor está trabajando con un ser humano, ¿no?, que tiene que interactuar, tiene que empatizar inclusive con él. Lo mismo caso con los profesores. Yo creo el carácter de deshumanización, ¿no?, que buscan esta gente que le interesa nada más que la ganancia. Es impresionante, ¿ya? Pero eso ya estaba planteado en el primer gobierno de Piñera, ¿ya? Así que yo creo que esto le viene a muchas empresas como anillo al dedo, ¿ya? A Piñera, por cierto, también, ¿ya? Todo ese sector debe estar contento porque ya va a quedar instalado este tema del teletrabajo, ¿ya?, que es realmente de superexplotación, porque no se ven ni siquiera tiempos. Ojo, si tú conversas con profesores, conversas con gente que trabaja en distintos lados, están a las 12 de la noche, están el domingo, están a cualquier hora. ¿Ya? No se respeta horario, no se respeta nada. ¿Ya? Es una barbaridad la superexplotación que está viniendo por ese sistema. ¿Ya? Qué terrible, profesor. De hecho, bueno, yo lo veo muy de cerca. Tengo una sobrina con 14 años, está en un colegio particular, pero este año básicamente las clases han sido todo online, tal como lo plantea usted, todo en forma online, pero sin embargo, como no hay ese feeling, o sea, no es feeling, pero esa sinergia con la persona, digamos, en lo pedagógico, efectivamente las tareas se las hace, claro, mi hermana le hace las tareas, pues entonces finalmente la persona, la niña no termina aprendiendo absolutamente nada, entonces, no, al margen, era un comentario al margen, profesor. La Profesor, cantidad, yo quisiera ver en educación, ¿ya?, y en todo, ojo, en todo, cómo, de dónde va a sacar los psicólogos para atender la cantidad de gente que va a quedar con daños después de esto. Quisiera ver de dónde va a funcionar el sistema de salud, ¿ya?, que en Chile dejó de cumplir con sus, ¿cómo se llama?, obligaciones tradicionales, atender, digamos, las dolencias tradicionales que están todos los días, para reconvertirse nada más que al COVID. Cuando ya veníamos con un arrastre de 2,5 millones de personas en lista de espera. ¿Cuánto ha aumentado la lista de espera? ¿Qué desastre sanitario vamos a tener unos días más, un tiempo más, un par de meses más? La cantidad de gente que necesitaba operaciones, que ha necesitado esto, lo otro. Claro, alguien dice, no somos China. Sí, China en 10 días, qué sé yo, creó un sistema sanitario paralelo al que tenía, ¿ya? Pero aquí, que paralelo en el San José, no sé dónde, colocaron unas carpas picantes, qué sé yo, que se llovían todas, ¿ya? O sea, se ha usado lo mismo que hay y se ha dejado a toda la atención que ya era mala, ya era deficiente, que ya significaba años de espera, a veces para ser atendido, eso se dejó botado. A ver cómo ahora se retoma todo. O sea, aquí la crisis sanitaria que se nos viene encima, te las doy. Nosotros como partido ya estamos organizando, discutía el otro día con los compañeros de la quinta región. Cuéntenos, profesor, cuéntenos, por favor. Que tienen una agrupación bastante potente de usuarios de la salud. Y dije, compañero, ahora hay que lanzar firme el tema de los usuarios de la salud, porque hay que cobrar todas las atenciones que no han hecho. ¿Ya? Tienen que pagar por esto. O sea, aquí todo ha sido, digamos, complicando la vida aún más de la gente. Todo ha sido hecho, digamos así. Y mira, ¿a dónde están las Fuerzas Armadas?
Las Fuerzas Armadas, su aparato, deberían de tener hospitales de campaña de calidad, porque si no tienen hospitales de campaña de calidad, ¿qué guerra vamos a enfrentar alguna vez en la vida? Significa, digamos, de que no van a tener dónde poner los enfermos, no me vengan a decir que no tienen hospitales y que no tienen personal médico. Porque si no tienen personal médico, nosotros lanzamos una campaña, la siguiente, ¿ya? De exigir la llegada de médicos cubanos y médicos chinos. Como lo hizo la Italia capitalista. No estamos hablando de nada más, entre otros países de Europa. ¿Ya? Y claro, aquí nadie responde. Como te digo, nosotros mandamos iniciativas y ni siquiera dan curso de recibo. Nadie te dice, mire, la recibí, su carta. ¿Ya? Pero claro, ¿cómo el gobierno de Piñera iba a aceptar médicos cubanos? Claro, La otra vez vinieron, ¿te acuerdas cuando hubo el terremoto? Estuvieron en Rancagua, instalaron un hospital de campaña. Y yo tengo conocidos en Rancagua que fueron atendidos sin que tuvieran dolencia a consecuencia del terremoto, sino que por otras cosas, y la gente estaba recontenta. Fue atendida una cantidad enorme de personas. Pero para un gobierno como este, neoliberal a ultranza, ¿ya? Aceptar una brigada de médicos cubanos hubiese sido, digamos, una derrota en lo ideológico. Entonces a ellos le importa poquito la salud de la gente, le importa poquito lo que pasa con las personas. Le interesa fundamentalmente mantener su rollo ideológico ultraliberal, ni más ni menos. ¿Qué le parece a usted, a su juicio, el tema de la residencia sanitaria? Espacio riesgo, por ejemplo. Yo creo que de eso hay un negociado a ojos vistas, ¿ya? Por ejemplo, un compañero nuestro que estuvo en un lugar sanitario, él es trabajador al mismo tiempo de la salud de San Borja, y dice que la comida era pésima, era todo de pésima calidad, y él lo hizo para no contagiar, digamos, a su familia, porque se contagió, digamos, en función de su ¿cómo se Sus llama? labores. En su labor, ¿no? En el hospital, ¿ya? Y a ver, ¿y cuánto valen todos esos espacios, los negociados? ¿Cómo se han hecho? Es lo mismo que la cajita esta que entregaron. Es gravísimo, digamos, si tú sacas la cuenta, ¿qué empresas son las que fueron las que provieron, digamos, ¿cómo se llama? Esa cajita? ¿A quiénes se le encargaron? ¿Ya? Y el pequeño almacén, el almacén de la esquina, ¿ya? La gente que tiene que sobrevivir ahí. O sea, ellos, aquí nada. O sea, aquí todo ha estado hecho, incluso en momentos de la pandemia, usarla para aún ganar más de lo que ya estaban ganando. ¿Ya? Pues es impresionante. Yo digo, a los trabajadores la primera medida, ¿cuál fue? Usar los fondos de cesantía. Los que estaban ahí, vamos a ir a sacar, qué sé yo, y tú vives de tu propio fondo. ¿Ya? Y bueno, y ahora, ojo, lo de la AFP también es sacarse las castañas con mano de gato. ¿Ya? Aunque es muy justo exigirlo, lo que tú quieras, pero también, en definitiva, el gobierno y el sistema se lavan las manos. A fin y al cabo. Ahora, que no lo pueden usar los mismos oligarcas que usan los fondos para ellos, que son nuestros fondos. ¿Ya? Esa es otra cosa. Es otra cosa, efectivamente, profesor. Profesor Eduardo Artés, frente al tema que está viviendo, el complejo momento que está viviendo el gobierno hoy en día, dado que ya ni siquiera pone orden dentro de sus filas. Esta semana tuvimos la renuncia de Hernán Larraín, digamos, presidente de Bópoli, donde también emplazó al resto de los timoneles, digamos, de la alianza de gobierno, también a renunciar y poner sus cargos. Hay crisis, está haciendo agua ya el gobierno por todos lados, profesor. Es una cuestión que puede tener varias lecturas, ¿ya? Pero una lectura es la siguiente. Si el gobierno o Chile Vamos se da el lujo de estar en contradicciones internas, ¿ya? Y sigue gobernando. ¿Por qué aquello? Porque la oposición no es una oposición al sistema.
tema. La oposición, más bien, lo que quiere es sacar algunas ventajas para reemplazar al gobierno cuando se cumpla el plazo legal, pero no tiene ningún interés real, ¿no?, en dar un paso más allá. Porque distinto hubiese sido si a partir de noviembre del año pasado nosotros hubiéramos contado con un gobierno, asimismo capitalista, asimismo burgués, pero de emergencia nacional. Hubiera estado, qué sé yo, el presidente de la Corte Suprema, la presidenta del Senado, no tengo idea, ¿ya? Pero ellos son los responsables. Entonces, esta situación de la crisis que está interna dentro de las fuerzas del gobierno es algo que habla también, ¿no es cierto?, del espacio que le ha dado la propia, comilla, oposición legal, para que incluso se traten mal entre ellos, o si no estarían unificados de alguna manera, ¿ya? Por otro lado, eso también de un punto de vista revolucionario, de un punto de vista de las necesidades, habla que estamos en un momento muy especial. Los de abajo ya no queremos seguir igual. Y los de arriba no pueden seguir gobernando igual y se están quebrando la cabeza. No solamente al interior de Chile Vamos, ¿ya? Si la unidad que existe, entre comillas, hoy día de la oposición es transitoria, momentánea, ¿no?, por un problema, como se llama, de tratar de lavarse la cara y tratar de retomar, entre comillas, la dirección del descontento, pero el descontento ya no les cree. Los parlamentarios y los partidos, digamos, tradicionales están absolutamente en descrédito, así que estamos en un problema muy complejo. Los de abajo queremos pasar para arriba, no le creemos a los de arriba, no los aguantamos más, y los de arriba están llenos de contradicciones porque no saben cómo salvarse. Están buscando desde lavarse la cara hasta colocar mano firme. Y ahí están las peleas. ¿Qué hacemos? ¿Damos el dulce o ponemos el látigo? ¿No? En esa contradicción están. Ahora, profesor, usted lo decía bastante bien explicado. Yo le sumaría otra arista. Hoy en día, usted sabe que las encuestas, así bueno, también son manipulables las encuestas, pero la ciudadanía también ha sido bastante clara, profesor. La gente hoy en día, hay un cierto discurso de no sentirse identificado ni por la izquierda, ni por la derecha, sino que, y estamos hablando que hay un 72% de la ciudadanía que se mantiene al margen. Ahora, ¿cómo UPA, a través, como colectivo, digamos, apuesta a reencantar a parte de la ciudadanía que ha perdido, digamos, la credibilidad en los políticos? No en la política, en los políticos. Bueno, yo creo en primer lugar una consecuencia en lo que señalamos y lo que hacemos. Porque al fin y al cabo somos calificados por lo que hacemos, no solamente por lo que decimos. Ahí hay una consecuencia concreta. En el trabajo concreto, a nivel territorial, en el sindicato, en el centro de alumnos, en el centro cultural, en el club deportivo, donde estemos, donde nosotros no estamos por la división artificial de las personas. Para nosotros un trabajador, una trabajadora, no vamos a tener en cuenta, digamos, que si ella milita en el partido B, C, ya, para luchar por los intereses como trabajadores y como trabajadoras. Colocamos los intereses comunes encima de todo. Y eso hace que ellos vayan viendo, mira, estoy mal ubicado acá, en la fraternidad, en el trabajo concreto, en el estar con la gente. ¿Ya? El colocar las contradicciones en los problemas grandes, no en la minucia. Nosotros vamos a estar discutiendo de minucias porque hay contradicciones principales y contradicciones secundarias. Y nosotros, claro que hay que colocar el centro en lo principal. Así lo hemos hecho y gracias a eso, nosotros, digamos, a diferencia que otros muchos, ¿no?, logramos legalizar a Unión Patriótica en pleno levantamiento popular y empezando la pandemia. La pandemia nos dejó con una cosa media inconclusa que pensamos rápidamente retomarla. Ya estábamos en condiciones de legalizar la 8ª región, la 4ª región y Arica. ¿No? Quedamos inconclusos ahí porque... Tremenda noticia que nos está dando, profesora.
sí, estamos en esa parada y te digo con un tremendo avance, ¿ya? Y nosotros sabemos la importancia que tiene eso, ¿no? Así que pensamos que, mira, la gente tiene que ir viendo. Ahora, esta división de izquierda y derecha así en forma, de esa forma, es inadecuada. Es inadecuada porque resulta que la gente ve que uno actúa igual que los otros. Esa es la visión que tiene la gente. Y es una visión que nace de la práctica, porque han visto, por ejemplo, por decir, a Letelier en la sexta región, ¿no? Haciendo lo mismo que puede hacer Osandón, que puede hacer otro senador, ¿no? Es decir, los mismos negociados, la misma prepotencia, el mismo nivel de control que tienen en todas sus zonas, que a través de los favores políticos, esto, lo otro, te controlan todo, ¿no? Y te manejan todo. Eso la gente entonces, cuando ve que la práctica de uno y de los otros es la misma, y que defienden el mismo sistema, con acentos distintos, entonces, y este se dice socialista, y este se dice Renovación Nacional, y son lo mismo, ¿ya? Y lo ven como lo mismo. Entonces, nosotros sí queremos instalar, como te decía, un proyecto popular, democrático, revolucionario, antiimperialista, de soberanía nacional. Nosotros no estamos por pelear con nadie. Yo te digo, por ejemplo, nosotros, claro, podemos comerciar, por ejemplo, con la República Popular China, ¿ya? Inclusive con Estados Unidos, pero desde un país soberano e independiente que tenga como preocupación fundamental desarrollar sus propias fuerzas productivas, que es la base para la independencia política. La independencia económica es fundamental para ser independiente en lo político, ¿ya? Entonces, si la gente esto lo entiende, ¿eh? Cuando uno lo explica lo entiende, porque si no, no habíamos juntado nuestras firmas, ¿ya? Y lo hicimos en lugares que, ojo, muchos que han legalizado, por ejemplo, la región metropolitana no la pueden hacer. Que es difícil, muy ¿Ya? difícil. Es muy difícil. Y nosotros sí lo hicimos, pero con este discurso, ¿ya? La gente entiende eso. La gente no puede, por eso yo decía antes delante que es como un golpe, ¿no? A la gente que se reclama de izquierda, estar pidiéndole préstamo al Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿cómo lo puede ver, cómo lo puede entender un trabajador, una persona sencilla, un estudiante, ¿ya? Aquello, o sea, dice, mira, ¿y este qué es lo que es? E dice de izquierda y hace exactamente lo mismo que haría alguien que capitalista, ¿cómo se llama? Confeso, ¿no? Entonces, eso no se puede entender, ¿ya? Y claramente hay, por decir así, un socialismo socialista, un socialismo falso, que es capitalista, y hay un socialismo verdadero que toma en cuenta las contradicciones propias de su país para desarrollarse, ¿sí? Nosotros, antes que nada, queremos un desarrollo en Chile, sí, también queremos el desarrollo de toda la humanidad, pero vivimos aquí, ¿no es cierto? Y nosotros queremos acá, digamos, colocar un desarrollo que uno tiene que empezar a preocuparse de la casa en la cual vive y mantenerla muy bien, y esto no significa para mal de nadie, ¿no? Por el contrario, para cooperar con los demás, para ser respetado y para respetar. Perfecto. Profesor, nos está llegando una pregunta de Víctor Guajardo. ¿Por qué yo ¿Ya? la quiero plantear? Porque en realidad, cuando usted habla de soberanismo, hay muchos movimientos soberanistas hoy en día que están fuera de esta dualidad, que la figura de Eduardo Artés merece mucho respeto. Y escuchándolo a usted, con pequeños matices, confluyen en la misma idea. Y él dice lo siguiente, dice, profesor, dice, voy a leerla textualmente, Víctor ¿Ya? Guajardo. Profesor, además de los partidos y organizaciones señaladas por usted, dialogaría en este programa sobre el Chile que queremos construir con otros movimientos de corte patriótico y populares, como Chile Digno, dice acá, soberanistas, social patriotas, etcétera, que más allá de las eventuales distancias filosóficas, comparten prácticamente el mismo programa en el corto y mediano plazo? Mira, los políticos, si queremos trabajar, tenemos que dialogar indiscutiblemente. Más hay un tema que para nosotros es fundamental. Es imposible entender un proyecto de
independencia y soberanía sin justicia social. Es una cuestión que nosotros la pondríamos en discusión, ¿ya? Eso es elemental, ¿no? Existe un componente nacional, por decirlo así, aunque nosotros hablamos de un país plurinacional pero unitario, ¿no? Y un componente internacional. Entonces, toda persona que tenga una concepción de defensa de los intereses de los habitantes y del país desde un punto de vista nacional, ¿ya? Claro que tiene que confluir. Por ejemplo, hoy día, muchos estaba leyendo un artículo muy interesante, de la nueva burguesía rusa, se encuentra muy complicada porque sabe que a la hora que, aunque ideológicamente ellos son capitalistas, etcétera, pero dejan botada toda la herencia que traen del tiempo de la Unión Soviética, desaparecen y son absorbidos, ¿no es cierto?, por la burguesía de Europa Occidental e inclusive el imperio norteamericano. Entonces, tú tienes que ver que tiene que haber un componente de carácter social. Putin dijo el otro día, con todo lo que quería, por suerte, dijo Putin, no lograron, mira qué interesante, destruir el sistema de salud soviético que teníamos. Y gracias a eso estamos enfrentando esto en mejores condiciones. ¿Ya? Es decir, el tema, por ejemplo, de conversar, sí, pero, a ver, nosotros no queremos ningún nacionalismo de cartón, un nacionalismo real, no de cartón. Segundo, no tenemos ninguna opción chauvinista sobre ningún pueblo y ninguna nación. Exigimos respeto y respetamos. Estamos por colaborar y ganancia mutua, ¿sí? Apoyarnos mutuamente entre todos, tener una actitud de hermano y solidaria, ¿no? Si existe un marco así, si entendemos así lo que es la soberanía, claro que se puede conversar. Pero si entendemos que nosotros tenemos que estar por encima de otros, si no vemos el componente social, ¿no?, de transformaciones estructurales de nuestra sociedad, ¿ya?, no solamente un problema de forma, de estilo, ¿ya? No, es imposible que exista una sintonía entre una política soberana con lo que dicen tener también esta política soberana, ¿ya? Ese es un tema que habría, como se llama, que profundizar más allá. Perfecto, profesor, pero ahí te respondía la pregunta del auditor Víctor Guajardo. Ricardo Antonio Valderrama dice, los doctores, es una acotación, dice, los doctores hace rato que dejaron de ser humanos para atender, son déspotas y muy arrogantes. Solo trabajan por la plata y donde más ganan, lo digo por experiencia propia, la pandemia Piñera la ocupó para establecer sus proyectos de leyes, dice Ricardo Valderrama, que ahí está señalado. Auri Luz Rivera dice, el teletrabajo produce la desocialización del sistema, la pérdida de vínculos, genera un estilo de vida individualista y provoca una ruptura en la comunidad, profesor. Yo estoy de acuerdo con ambas afirmaciones. Mira, yo sé que hay muchos médicos y muchos trabajadores de salud que son extraordinarios, ¿no? Y tienen vocación, tienen entrega, ¿no? Pero yo no puedo dejar de desconocer que si no está el factor nuevamente social. Mira, aquí cuando estaba en el gobierno de Salvador Allende, los estudiantes de medicina tenían una cantidad importante de obras de filosofía, sociología, que después se le quitaron. Ojo con aquello, ¿ya? Porque los médicos tienen la vida y la muerte en sus manos, ¿ya? No en vano, una parte importante de los cabecillas del Partido Nacional Socialista alemán, ¿no?, eran médicos. Si tú no tienes una clara formación y tienes una actitud de tener en tus manos la vida y la muerte, pueden pasar cosas increíbles. Yo cuando voy al doctor y el doctor me dice, saque, haga esto, lo otro, te quedo indefenso absolutamente frente a él. Ahora, esto yo no estoy hablando contra los médicos en términos generales. Existe una cantidad de médicos que son extraordinarios. Nosotros tenemos una cantidad de militantes que ni siquiera muchas veces, ojo, ¿ya?, cobran
por sus visitas, ¿ya? Y tú ves en las condiciones sencillas de vida que tienen. Tienen realmente una vocación, ¿ya? Pero existe una camada importante de médicos que son ganapanes y son, digamos, absolutamente deshumanizados, no tienen ningún interés por la especie humana, ¿ya? Yo creo que a algunos les produce hasta una cosa mala ver, digamos, un olor a cuerpo, qué sé yo, etcétera, de otro. Es una opinión, y ahí yo encuentro algo de razón, ¿sí? Pero es una franja de Y como estamos viendo aquí los temas al aire, yo no he puesto ninguna palabra ahí está tal cual, digamos, el mensaje de los auditores. Matarife dice, los fascistas no son patriotas, replican tradiciones de la minoría burguesa. Matarife. Bueno, eso es verdad, ¿no? Mira, tú no puedes ser patriota, por ejemplo, cuando entregas todo el país y toda la economía en manos de la oligarquía imperialista. Eso es así de simple. Correcto. Irrefutable para usted. Sí, eso es irrefutable. Para mí el fascismo no tiene nada que ver con el patriotismo, son los más vendidos, ¿ya? A ver, ¿qué me dices tú? Por ejemplo, el sionismo, por decirte, ¿ya? Que es una corriente fascista, ¿no? Son los más antipatriotas que pueden haber. Y yo no estoy hablando contra los judíos. Ojo, el otro día hubo una manifestación de árabes de religión judía en Siria contra el sionismo, ¿no? De árabes de religión judía en Siria manifestándose contra el sionismo. Lo mismo sucede en el propio Israel con algunos sectores de judíos ortodoxos, ¿no? Lo mismo sucede, digamos, en Irán, donde existe persas, digamos, que son de religión judía y que están contra el sionismo, ¿no? Entonces, claro que existe, para mí el fascismo, y por eso he colocado el sionismo como ejemplo, es lo más antipatriota que tú te puedes imaginar. Perfecto, profesor. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque en realidad ya estamos pasado la hora. Oiga, se nos pasa la hora volando con usted, profesor Eduardo Artés Brichetti. Bueno, estamos Sí, se nos en pasa confianza. volando. Análisis político de la coyuntura política del país. ¿Qué piensa usted, profesor? Acá dice, bueno, Javier Calzada, yo me imagino que usted lo conoce. ¿Ya? La Izquierda Unida dice dejó de ser una buena idea cuando la izquierda se volvió mediocre y latera, dice, reactiva y sin capacidad organizativa suficiente. Gobierno y Congreso son ilegítimos por un fraude electoral, hashtag de refichaje ilegítimo. ¿Qué piensa Bueno, usted de eso? La izquierda negligente no va a ofrecer nada más de lo que te permitió. Esto es lo que tenemos, dice Javier Calzada. bueno, hay una cosa que es objetiva, ¿ya? Tú ves que, por ejemplo, que los partidos que necesitan reficharse, siempre la institución los cuida a ellos y le abre los espacios y las formas para que lo puedan hacer. Nosotros, por ejemplo, no estábamos refichándonos, nosotros lo que hicimos fue juntar una cantidad de firmas, porque esto era un partido nuevo, partidos viejos, ¿no? Y siempre han tenido, en un momento determinado, parece que la DC, no sé quién, estaba por estar, digamos, fuera de plazo, no sé qué pasó una vez, y el Congreso se demoró un día en arreglarle la plana al tiro, ¿no? Si para los grandes partidos es así, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando se ven nos dice, tráiganos, qué sé yo, por decirte 1000 firmas, le llevamos 2000, ¿no? Nosotros sabemos que no hay neutralidad y hay una ingenuidad pero impresionante. Si alguien piensa, ¿no es cierto?, que los organismos están para perpetuar lo que existe, ¿no? Y para darle vida a lo que existe, no va a colocar un montón de trampas. Eso es su razón de ser, es cuidar al... Entonces, los espacios están para quienes corresponden, ¿ya? Y claro, yo creo, como se llama, que la manera que esos partidos que no tenían de a dónde conseguir nuevos militantes lo hicieron un refichaje absolutamente chanta, ¿ya? Y fue permitido. Yo creo, como se llama, que no hubo ningún seguimiento realmente serio a ese respecto. A nosotros nos seguían en las maneras más increíbles, ¿ya?
¿Cuántas veces aparecía ese funcionario de diciendo, mire, a ver, usted no puede estar entregando un volante que aparece la foto suya porque eso es propaganda política, o sea, propaganda electoral, y no, es decir, no, es que yo salgo en mi calidad de presidente del partido, no, es que no puede, qué sé yo. La otra vez, una foto, y nos llegó, ¿cómo se llama? Una cosa que, porque teníamos un afiche que colocó algunos compañeros que simpatizan, que lo mejor con nosotros, hecho a mano. Le sacaron la foto donde salía apruebo, qué sé yo, UPA, ¿ya? Y una ficha así en un papel crack pegado en una esquina, ¿no? Sí, pues, y claro, o sea, yo creo que yo no sé el amigo ahí, pero él tiene que entender que no puede exigirle neutralidad a lo que no es neutral, ¿ya? Y ningún organismo del Estado neoliberal y capitalista es neutral. Está al servicio del Estado neoliberal y capitalista. Perfecto. Yo creo que ahí está mucho más que clara, digamos, la respuesta suya, don Eduardo Artés. Ahora, don Eduardo, ¿qué piensa? Yo voy a hacer las últimas dos preguntas. Dice Josefa Jiménez, al margen, dice, grande profe, Josefa Jiménez, grande profe, dice. Profesor, ¿qué, a juicio suyo, qué le merece? Quiero primero saber, yo lo tengo claro, pero quiero saber cuál es la estrategia que va a enfrentar, si va a ir por el apruebo, se va a tener libertad de acción o va a ir por el rechazo imposible. Por el tema de la nueva constitución, de la constituyente. ¿Por qué lo digo? Porque esto primero se iba a realizar en abril, posteriormente se postergó por el tema de salud para el 26 de octubre. Ya muchos están hablando, sectores de derecha, de la clase política, que aquí nuevamente va a haber un traje a la medida y se estaría evitando, en principio, dando las señales de no efectuar el plebiscito de entrada. Su análisis. Mire, compañero, yo creo que no solamente la derecha piensa eso. A nosotros nos sorprendió mucho que antes que empezara el confinamiento y la pandemia, se lanza la campaña del plebiscito, qué sé yo, ¿ya? Y fíjate que los únicos que logramos hacer un acto de masa que fue en el Teatro Camilo Enrique, que lo llenamos, ¿no? Por el apruebo, porque nosotros entendemos que es necesario un apruebo macizo, gigante, de tal calidad y cantidad, que corra el cerco y que todos esos acuerdos truchos que hicieron en la cocina el 15 de noviembre, ¿no? Donde pusieron incluso hasta el quórum que tiene que tener eh, para determinar, ¿cómo se llama? Cosas de la Constitución, para ver si se transforma o no, ¿ya? Queden al margen y que sea el propio constituyente quien se coloque las reglas de funcionamiento. Entonces, para nosotros es muy importante que sea muy macizo, de tal manera que los tímidos, los cobardes, ¿cómo se llama? Los titubeantes, tomen algo de energía, ¿ya? Y podamos forzar algo mucho más potente. Entonces, a nosotros nos llamó la atención que ni el Frente Amplio, ni la nueva mayoría, que por los medios económicos y por la pantalla que ellos tienen, ¿no? Podrían haber llamado a una manifestación enorme sobre el apruebo. No lo hicieron. No lo hicieron. Yo creo que ellos sí necesitan que gane el apruebo, ¿no? Pero no por un aplastante, como se llama, cantidad. De manera tal de que no lo vamos a forzar más allá de hasta dónde quieren llegar. Ellos están presionados por la gente que exige nueva constitución, ¿ya? Pero podrían llegar a una cocina directamente en el Parlamento. Yo creo que muchos de la nueva mayoría se sentirían muy cómodos haciéndolo ahí, ¿ya? Y muchos se sienten cómodos además con la propia constitución esta de Pinochet, que bien Lago la refrendó. Entonces no es una cuestión para nosotros que nos dé duda, ¿ya? Ahora, que si no se hace, hoy si no se logra el 10%, hay un despelote. Si no existe, ¿cómo se llama?, la posibilidad del plebiscito, va a haber un despelote. Entonces se está jugando con fuego.
porque la gente ya no cree, ya no le creemos ni al Parlamento ni al gobierno. Entonces están jugando con fuego. Ahora, yo tengo claro, aquí todos quieren que se mueva el agua para que todo quede donde mismo. Mover la batea un poco, qué sé yo, hacer un poco de ruido y todo queda donde mismo. Escribirla de otra manera, pero con el mismo contenido. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a preocupar del contenido y de la, ¿cómo se llama? Y de la influencia que tenga. Profesor, ¿qué le merece, qué análisis hace usted? ¿Por qué hablábamos del tema de los constituyentes? ¿Por qué lo quería tocar? A juicio suyo, ¿no le pareció extraña la renuncia de Tomás Hirsch, por ejemplo, que se produjo hace un par de meses atrás, la renuncia al Partido Humanista, y que ya Giorgio Jackson esté pensando en dejar su cargo de diputado para ir a convencionista? Mira, bueno, Tomás Hirsch renunció al Partido Humanista, ¿ya? Tú sabes que en el caso de ellos, Tomás Hirsch eh, nunca ha tenido un gran cariño por el Partido Humanista, ¿ya? Aunque fue su presidente, ha sido candidato, ha sido todo. Porque el Partido Humanista es una extensión de lo que es el movimiento Silo. Y para ellos el movimiento Silo es lo fundamental. El Partido Humanista es una manera de interactuar en la política concreta, ¿no? Pero más allá, yo creo que se debió fundamentalmente a que algunos de los parlamentarios, fundamentalmente la Pamela Giles, escapa a la formación propia y a la dirección propia del movimiento Silos. Y más bien obedece a las distintas tácticas y estrategias que tiene la dirección del PC. Yo creo que es mucho más complicado la que se metió, como se llama, Hirsch ahí. ¿Ya? Ahí hay un problema que es muy más de fondo, ¿no? Eso, yo no. Dejémoslo, dejémoslo ahí, lo dejamos para una segunda entrevista, ¿qué le parece? Está bien. Pero eso es muy serio. Finalmente el día de hoy se da a conocer, lo dice públicamente el ex alcalde, o sea, no, perdón, el actual alcalde de Recoleta, presidenciable, quien se declara que ya se encuentra disponible para estar en la papeleta ahí de la elección presidencial. Me refiero al alcalde Daniel Jadwe. A juicio suyo, lo conversábamos en off, su análisis. Mira, lo primero que hay que entender que la política central de la dirección del PC, que no siempre es la misma de la militancia de base, quien sufre la explotación, que sufre los malos tratos, y quienes sueñan de verdad con el socialismo y con el comunismo, con una patria libre, soberana, ¿ya? Potente, industrializada. ¿Ya? La dirección del PC, la política central, es junto al PPD, junto a la DC, junto a los radicales y al PS. Es inimaginable para ellos estar al servicio del clamor de las mayorías que quiere cambios profundos en el país. Eso no lo han hecho ni lo van a hacer. ¿Ya? Ellos han planteado la posibilidad de que Jadwe sea candidato a una primaria, en el que participarían todos en igualdad de condiciones y el que saque más seguramente representaría a todo el sector. A ver, dejando toda la ingenuidad aparte, ¿quién puede pensar que si ganara Jadwe, como se llama, la representación de todo el sector, lo va a apoyar la DC, el PPD, el PS, los radicales? ¿Se van a colocar tras él? Bueno, él da muestra, ¿no es cierto?, de querer ser un poco liberal, ¿no? Plantea, por ejemplo, la legalización dice, de todas las drogas. Es una barbaridad, ¿me entiendes? No tiene nada que es una política comunista, pero hay un problema muy serio, muy serio. ¿Ya? Eso es inédito, alguien que se reclame comunista que plantee la legalización de la droga. ¿Ya? Bueno, él plantea, para tratar de parecerse un poco a Allende, cosas que llegan a ser un poco de caricatura. Él dice, mire, yo soy marxista y masón. ¿Ya?
que es de caricatura. Yo ahí no es necesario, digamos, tomar esa forma de presentarse. Derechamente yo creo que es la vieja táctica que tiene el PC, un poco de mantener un candidato para aglutinar su gente, para que no se les vaya, ¿ya? Y luego con aquello, entre más crece aquello, hacer el negocio, como se ha hecho con todas las candidaturas en su tiempo de la concertación y posteriormente la nueva mayoría, ¿no? Pero yo te doy por firmado que el PC no llega con un candidato hasta la última instancia, ¿ya? Para presidencia, ¿ya? Porque ellos han dicho claramente que tienen que ir con un candidato del sector. Ya hablan de la centroizquierda. Ellos son centroizquierda. Se reconocen desde ahí. Entonces, nosotros, si no fuera así, si realmente hubiera una cosa genuina, qué sé yo, de una posición a favor de los trabajadores del pueblo, de construir un camino propio y no ir a las sombras del ADC, del PPD, recogiendo las migajas y los pequeños espacios que le entregan ellos, podríamos conversar. Pero la práctica hasta el día de hoy ha sido esa, desgraciadamente. Aún a contrapelo del deseo de su propia militancia o adherentes de base. Entonces nosotros no lo vemos como un problema. Ahora los medios de comunicación lo levantan para asustar a otro sector, asustar a la ADC, al PPD, qué sé yo, y después lo van a dejar caer con Ominavi están haciendo lo mismo, de repente lo sacaron del baúl del olvido, ¿no? Y lo suben, qué sé yo, y lo ponen en todos lados, qué sé yo. Pero ya, nosotros sabemos lo que son, esa ingeniería política la conocemos. Sí, antiguas mañas comunicacionales. Pues, ¿ah? Sí. Conocemos. Profesor Eduardo Gómez dice, el fascismo y el sionismo son la última pared actual que tienen los capitalistas para defender sus privilegios. Víctor Guajardo, felicitaciones al equipo, un excelente programa y un excelente invitado, dice Víctor Guajardo. Eduardo Gómez, además quiero preguntarle al profesor Artés, ¿qué opina que excluyeran de la cocina del 15 de noviembre del debate de la Convención Constituyente los TIC y los acuerdos militares? Dice Eduardo Gómez. Pregunta Eduardo Gómez, ¿qué le parece a usted? Que excluyeran. ¿Sí? Mira, compañero Eduardo, yo no sé si lo han excluido. Una cosa son los acuerdos explícitos y otros son los acuerdos tácitos. ¿Ya? Cuando se trata de gobernabilidad, el tema militar no puede quedar al margen. Es imposible que exista gobernabilidad sin tener en cuenta el tema militar. Así que yo creo que en todos estos acuerdos chanta que han hecho entre toda esta gente, ya parlamentarios y gobierno, el tema militar ha estado. Incluso en relación a la valorización que tengan de tales o cuales mandos militares. ¿No? Lo otro es ingenuidad. ¿No? Perfecto. Adelante, profesor, termine nomás la idea. No, eso no. Yo creo, mira, nosotros como Unión Patriótica tenemos una gran preocupación del tema militar. ¿Ya? ¿Por qué tenemos una gran preocupación? Porque entendemos claramente que es un factor gravitante, ¿no? Y para cualquier cambio democrático, popular, de soberanía, es algo que tenemos que tener una política hacia allá. Y si nosotros la tenemos claro, los que tienen el poder lo tienen muy claro, porque es uno de sus sostenes fundamentales para que el poder pueda existir. No pueden estar sin eso. Perfecto. Fernando Vidal. Opino que el partido Unión Patriótica, dice Fernando Vidal, carece de una buena metodología propagandística, dice. Deberíamos pensar mejor qué estrategia utilizamos desde el punto de vista comunicacional. Fernando Vidal. Yo creo que Fernando tiene razón en muchas cosas. Tenemos algunas dificultades en eso. ¿Ya? Nuestro trabajo es fundamentalmente voluntario. Hay compañeros que inclusive en el tema de comunicaciones, sin ser profesionales de la comunicación, con mucho empeño, aprendiendo, errando y corrigiendo, ¿no? Hemos ido avanzando. Tenemos algún ruido, pero tenemos, yo creo que hay muchas cosas que estamos en eso. Estaríamos en otros pies si hubiéramos resuelto
también eso. ¿Ya? Claro, claro. No, estaríamos en Canal 7, dice usted, o en el Mega. Tú sabes que en Canal 7, en el tiempo que yo era candidato, con nosotros nos trató de la peor manera, pero de la peor manera. Fuimos el único candidato que a ciertos programas no lo llevaron. Por ejemplo, Carcuro tenía un programa que se llamaba el sillón, Algo de la silla. la Algo de silla, la silla. sí, claro, algo así. ¿Ya? Llevó a todos los candidatos 2 veces, a todos 2 veces. Al único que no llevó ni una sola vez fue a nosotros. Ni una sola vez. Y él decía, todos van a pasar por aquí. Esa era la propaganda. Incumplieron incluso sus spots publicitarios. ¿No? O sea, no reconocemos cómo se trata esto. No es un misterio para nada, como lo dice usted, profesor. Ricardo Valderrama, hay que votar a prueba, pero hay que tener cuidado para que organismos como la ONU, dice, no metan sus manos en la nueva constitución y que la gente tenga más participación en temas como las pensiones, salud y educación. Más consultas ciudadanas, sobre todo estos temas como países desarrollados. Ricardo Valderrama. Mire, estimado Ricardo, ni la ONU, ni nadie, ni los amigos, ni los enemigos deben meter mano en lo que nos corresponde a nosotros. En eso tenemos que ser muy celosos, porque es así. ¿Ya? Nosotros no queremos meter la mano en ningún lado, pero que nadie meta las manos en nosotros. Perfecto. Seca respuesta del profesor Eduardo Artés. Eduardo Gómez, ¿no será que Daniel Jadwe sea el mismo fenómeno que el PSOE en la actualidad de España que busca, comillas, humanizar el capitalismo? Yo creo que cuando, por ejemplo, si tú escuchas a Daniel y él dice, mira, nosotros somos un partido democrático de toda la vida, nunca hemos estado, digamos, por cosas más allá de las leyes, hemos sido de los más legalistas que pueden haber, ¿ya? Claramente esa es una concepción que no es una concepción revolucionaria o comunista, como él dice reclamarse. O sea, yo creo que una de las cosas fundamentales de todo comunista es estar, comilla, sobrepasando siempre el límite legal. ¿Ya? Porque las leyes están hechas por otros en beneficio de los mismos de siempre. Correcto. Y finalmente, Eduardo Gómez, eso está por ley que permite la realización de esta convención constituyente. Dice en la parte final de la ley que no permitiría discutir ni los tratados de libre comercio ni los acuerdos militares en la convención constituyente. Y eso lo contó el mismo Piñera cuando presentó la ley. Mire Así qué es. aporte. Mira, es muy importante lo que dice el amigo Gómez, ¿no es cierto? Compañero Gómez, yo creo que eso es así. Pero todo depende, mira, todo puede estar amarradito, pero si tiene una movilización gigante, si logramos que las Fuerzas Armadas entiendan de que ellas deben estar al servicio de un país soberano, de un país independiente, y que saquen el cuco que le van a socializar todo, ¿no? Que sacar el cuco, si nosotros, a ver, aquí son las grandes empresas las que tienen que estar al servicio de un desarrollo determinado. Pero a nadie se le va a quitar su casa, su auto, su esto, su lo otro. Esas forman parte de las fantasías. E incluso la mediana y pequeña empresa va a jugar un papel muy importante en un nuevo Chile, según nosotros pensamos. ¿Ya? Porque el problema fundamental para avanzar a una sociedad socialista es el problema de la producción, de la cantidad de bienes que logramos tener para satisfacer y tener una buena vida toda la sociedad. Esa es una cuestión fundamental. Entonces, yo creo que también es importante, por ejemplo, nosotros estamos dispuestos, y lo vamos a pedir en algún momento, nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas, o por lo menos los oficiales, ¿ya? Votan. Entonces nosotros pensamos que es justo que los partidos legales podamos dar charlas en los cuarteles. Es justo, es de toda justeza y de todo carácter, digamos, pedagógico, ¿ya? Y comilla, como dicen muchos republicanos, ¿no? Claro que la tropa que vota, los que votan, sí, tienen que escuchar. ¿Por qué no? Lo podemos pedir a un liceo, se lo podemos pedir a una aula universitaria y todo, y ¿por qué no? Como se llama
en un regimiento. Por supuesto. Profesor, bueno, finalmente, preguntarle cómo se ha movido, digo, en qué situación ha estado hoy en día UPA, producto de toda esta pandemia, pero en términos, ¿cómo lo están haciendo? ¿Programático? ¿Cuáles son las próximas acciones que usted nos ya contaba que se iban a inscribir próximo en 3 regiones más, digamos? Cuéntenos un poco, ya va a ir cerrando el programa de hoy. Mira, UPA ha estado muy activo, donde se ha podido, se ha salido a estar con la gente en cuanto a participar directamente en las ollas comunes. También se ha apoyado en su momento con algunos elementos sanitarios a trabajadores de la salud, con recolección propia hecha por el partido, por los compañeros, ¿no? Se ha hecho propaganda, no solamente virtual, también donde han estado las condiciones, con algunos papelógrafos, con entregar algunas orientaciones a la gente. A la gente nos interesa sobremanera darle ánimo, sacarlo del miedo, sacarlo de esta cosa de sentirse oprimida y disasociada, individualizada solamente en su rincón, en su casa. Buscamos la manera, hemos estado muy preocupados, ¿no es cierto?, de mantener los vínculos. Hemos hecho una cantidad de reuniones vía, ¿cómo se llama? Así como por internet, claro, en todos lados, en algunos lados con 30, 40, 50 personas, se cae de repente el aparato y quedan algunos afuera, no sé, pero hemos hecho una cantidad de cosas enormes, ¿ya? Y han habido iniciativas muy buenas de algunos compañeros integrando a nuevos compañeros, gente que está cercana, ¿no? Escuchando su opinión, porque nosotros no somos de la idea de cerrarle la boca a nadie. El día que cerramos la boca, nos quedamos como nosotros poseedores de la verdad, en ese preciso momento nos estancamos y no podemos desarrollar. Tenemos que escuchar al otro, tenemos que aprender juntos, y si el otro está equivocado, con toda paciencia y fraternidad, entregarle nuestros elementos para que él tome una decisión de superación de los errores, pero no de imposición. Entonces hemos estado muy preocupados de la práctica concreta. ¿Por qué? Porque el desapego y la mala actitud hacia, comillas, los políticos, entre otras cosas, se debe a una mala práctica, porque siempre llegan a un lugar, aquí te la traigo Pedro, aquí vengo a dar la orientación, aquí vengo con la verdad. ¿Ya? Y nosotros decimos no, uno llega a un lugar, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Humildemente, si hay una olla común, vamos a pelar papa. Y ahí a conversar con la gente, a escuchar, sea creyente o no sea creyente, tenga la concepción que tenga, y ahí en el trabajo diario, conjunto, poder avanzar. En eso estamos, mi compañero, y creo que estamos bien. Qué bueno, profesor. Oiga, siempre un agrado conversar con usted, profesor, a pesar que no los veíamos hace mucho, mucho tiempo, no Es lo verdad, teníamos. pero eso es mutuo, ¿ah? Eso es mutuo. De verdad, Sí, Jorge, te lo digo. muchas gracias, profesor. Bueno, yo antes de despedirlo y darle las palabras al cierre para que usted se pueda dirigir, digamos, a los amigos que nos están viendo, decirles a nuestros amigos que hay en ese sitio web, estimados amigos, hay un link o un pacho para la gente que lo sigue de afuera de Chile, donde ustedes pueden efectuar sus aportes para que este medio de prensa, por supuesto, dejándolo claro, quien quiera y pueda, por supuesto, nos puedan aportar, digamos, donaciones para que este medio de prensa pueda seguir en el aire en el tiempo. Estamos siendo fuertemente, somos resistencia hoy en día, estamos dándole la cabida a todos los grupos que están invisibilizados y tocando temas que la prensa hoy en día, la élite controlada, que controla los medios de comunicación, no tocan. Dicho eso, las palabras al cierre de don Eduardo Arte Brichetti. Profesor. Bueno, en primer lugar agradecer a Radio Mirador del Gallo, a Alejandro, a Jorge, por la posibilidad, por la oportunidad de estar juntos, ¿no? Y poder expresar los planteamientos que tenemos como Unión Patriótica. Sabemos que nuestros planteamientos pueden adolecer de algunas cosas. Siempre los planteamientos están en desarrollo, nunca están encapsulados o en un refrigerador ahí colocado de una vez para siempre. Por lo tanto, no pretendemos, digamos,
dar cátedra, ni mucho menos, sino que dejar instalado algunas cosas sobre las cuales nosotros mismos estamos reflexionando y avanzando, ¿ya? Como cuestión fundamental. Decirle a todos los que nos están viendo o escuchando, de que de verdad tengan confianza en que es posible un país distinto, centrado en el ser humano. Y que, claro, la economía y todo esté al servicio del ser humano. Tengamos una economía potente, ¿no? Desarrollada, una cultura potente, también desarrollada, fuerte, maciza, capaz, ¿no es cierto?, de hacer una vida digna, una vida de un país independiente, soberano, de justicia social, donde los problemas fundamentales deben de estar resueltos. No podemos nunca más tener un sistema de salud frágil, miserable, aunque los pinten como que fuéramos lo mejor. Mentira. La práctica demostró que era mentira. Necesitamos un sistema de educación de igual manera, universal y potente, ¿no? Necesitamos un sistema de vivienda. No puede ser que de repente exista por ahí un, ¿cómo se llama?, ministro de salud que diga que descubrió que la gente vivía hacinada, que estaba amontonada, que la gente pasaba hambre. Eso da cuenta, ¿cómo se llama?, de quienes tenemos a la cabeza el país ni siquiera conocen a su país. Nosotros sí necesitamos un país que no solamente lo conozcamos, sino que los transformemos, viviendas dignas, de calidad, ¿no? Y así no habrá pandemia que nos pueda encerrar en las casas. Si estamos bien alimentados, con buena salud, tenemos trabajo, no estamos complicados en la cabeza, no va a haber nadie que nos enferme. Las enfermedades se producen porque hay mala vivienda, hay mala salud, hay malos tratos, ¿ya? Estamos hasta anímicamente complicados debido al sistema de opresión que tenemos. Así que hay que luchar por cambiar, y sí, yo creo que es posible hacerlo, ¿ya? Somos millones, y somos millones los que estamos en esta. Tenemos que ponernos de acuerdo, ese es el tema. Busquemos la manera de hacerlo. Gracias. Profesor, a ver, profesor, si más adelante, bueno, conversemos para ver el tema netamente programático, que me han llegado algunos comentarios por interno, que son varios, en la cual me dicen que sería bueno un programa para tratar los temas netamente programáticos de UPA. Me parece. Absolutamente. Netamente programático. Lo que hicimos hoy día fue una mirada política para tener las impresiones de nuestro gran invitado, el profesor, ex candidato presidencial, además presidente de UPA, profesor Eduardo Artés Brichetti. Antes de despedirnos, darle las gracias a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire, que se encuentra allá en Santiago Centro, haciendo los enlaces para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Agradecer al invitado de lujo, que para mí un invitado de lujo, don Eduardo Artés Brichetti, que además siempre es un agrado tenerlo en el programa Dirección Correcta. ¿Y quién les habla? Estimados amigos, nos estamos viendo nuevamente el próximo miércoles en otro programa de Dirección Correcta. Don Eduardo, muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Igual, muchas gracias.